¿Qué tal? Buen día. Bueno, continuamos. Habíamos quedado con el tercer modelo. El tercer modelo que llamamos modelo de apertura al circuito financiero internacional y que habíamos fijado como fecha de inicio aproximadamente mediados de la década del 70 hacia adelante. Les voy a decir cuáles son las principales características de este modelo. En primer lugar, tener en cuenta que así como el modelo Easy tenía entre sus principales características haber partido de una crisis capitalista, tal cual fue la crisis del 30, que ya sabemos fue una crisis de sobreproducción, de acuerdo a lo que planteaba Marx. Bueno, justamente el tercer modelo también va a tener entre sus principales características una nueva crisis capitalista. Y esto también da cuenta de ese proceso de crisis cíclica que denunciaba Marx, así también vamos integrando algunas cuestiones que vimos en la primera parte de la materia. Pero en este caso, la crisis no va a ser de sobreproducción, sino que se la conoce con el siguiente nombre. La crisis de mediados de los 70, de la década de 1970, fue una crisis del régimen de acumulación capitalista por el descenso de la tasa de ganancia del capital. Todo eso. Repito entonces, la crisis capitalista de mediados de 1970 no fue una crisis de sobreproducción, como había pasado en el 30, sino que fue una crisis del régimen de acumulación capitalista por el descenso de la tasa de ganancia del capital. Y esto fundamentalmente se debió a cierta transferencia de ingresos que se había producido en el periodo anterior, que nosotros destacamos para el caso particular de la Argentina, con el primer gobierno peronista, una redistribución de ingresos o transferencia neta de ingresos hacia el sector trabajador o desde el sector capital hacia el sector trabajo, se puede decir de todas esas maneras. De esta forma va a cambiar el patrón de acumulación o el régimen de acumulación. Durante el modelo de industrialización sustitutiva, la acumulación había estado basada en la producción industrial, o sea que el patrón de acumulación o el patrón de crecimiento capitalista había tenido una base industrialista. En este tercer momento cambia el régimen o patrón de acumulación que dejará de ser productivo industrial y pasará a ser especulativo financiero. Es decir, que entonces este tercer momento, tercer modelo, va a estar principalmente caracterizado por buscar las ganancias, la captación de la renta y la riqueza en los circuitos financieros, tanto nacionales como internacionales, y no, como había sucedido antes, en los circuitos productivos industriales. Esta es una primera cuestión que hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué los grandes capitales van a buscar allí la acumulación y su ganancia? Fundamentalmente atraídos por las altas tasas de interés del periodo. Entonces, las altas tasas de interés que ofrecía sobre todo la banca internacional va a ser fundamentalmente el principal atractivo para que los capitales, los grandes capitales, se dirijan a captar, repito otra vez, la ganancia, la renta y la riqueza en esos circuitos, en los circuitos financieros y no en los circuitos productivos e industriales. Entonces, otra forma también de identificar este periodo es decir que la renta y la ganancia se dejan de obtener en los circuitos productivos industriales para captarlas en los circuitos financieros. Otra denominación posible es decir que lo que se busca es la valorización financiera del capital o también la puesta en valor financiero del capital. Búsqueda de la valorización financiera del capital o puesta en valor financiero del capital. Y todo esto, a su vez, posibilitado
por la gran liquidez que existía, gran liquidez principalmente en manos de los grandes grupos empresarios, también posibilitado por la liberación y el aumento del flujo de divisas con el exterior, y entonces vamos a tener una gran expansión, o que podríamos utilizar una palabra que no es de las ciencias sociales, que es la hipertrofia de las actividades financieras, la variación de ingresos y precios relativos, y en el caso particular de los países latinoamericanos vamos a tener dos elementos característicos. Una será la gran salida de capitales hacia el exterior, lo que comúnmente se llama fuga de capitales, se produce una gran salida o gran fuga de capitales. Y otra característica que va a identificar a los países latinoamericanos es que conforme se desarrolla este modelo o este nuevo proceso de acumulación, vamos a tener dictaduras militares en los países del cono sur latinoamericano. Ese es un dato que hay que tener en cuenta también, porque después en el próximo texto nos vamos a dedicar particularmente a analizar la última dictadura militar en la Argentina. Entonces, conforme se va desarrollando este nuevo proceso de acumulación capitalista vía captación de excedente, ganancia y renta en los circuitos financieros, en el caso particular, repito, del cono sur latinoamericano, habrá en los 70, desde mediados de los 70, un poquito antes, durante la década del 70, dictaduras militares en el poder. Y una variable económica que se le agrega a este modelo, que es lo peor que le puede pasar a una economía, y es casi como un fantasma que siempre ronda los sistemas económicos que no funcionan bien, es lo que se llama estanflación, y se escribe tal cual, estanflación. En algunos textos la N aparece reemplazada por la G, está bien también, estanflación o estagflación. ¿Qué significa esto? La combinación entre el estancamiento del producto o un momento de falta de crecimiento o recesión económica combinado con un proceso inflacionario. Entonces la combinación del estancamiento de la economía, la recesión, el estancamiento del producto con un proceso o una alta escalada inflacionaria dio por resultado acuñar por parte de algunos determinados economistas este vocablo que se llama estanflación. Bueno, y estas son entonces las principales características que van a identificar a ese tercer modelo. Dejamos este texto y pasamos al siguiente, que lleva como título Los hilos sociales del poder. Los hilos sociales del poder, cuyo autor se llama Juan Manuel Villarreal. En Los hilos sociales del poder de Juan Manuel Villarreal, el autor comienza dando cuenta de un hecho que en ese momento fue histórico desde el punto de vista de la política institucional argentina y que tiene que ver con las elecciones del año 1983, donde por primera vez en su historia el peronismo, presentándose a una elección presidencial, las pierde. 1983 en ese sentido, hasta ese momento obviamente, marca un hito histórico en la historia del peronismo, porque siempre que se le había permitido y no estaba proscripto participar en las elecciones, las había ganado el candidato a presidente. En 1983, supongo que ustedes deben saber, que ganó la fórmula de la Unión Cívica Radical, Raúl Ricardo Alfonsín, vicepresidente Víctor Martínez, contra la fórmula peronista que estaba integrada por ítalo-argentino Luder de Olindo Felipe Vittel como vicepresidente. Entonces, esa es una cuestión, digamos, que podríamos llamar inédita, inusitada, novedosa, histórica para la historia del peronismo hasta ese momento. Entonces, a partir de aquí, pasamos a considerar junto con el autor cuáles pueden haber sido las causas por las cuales, repito, por primera vez en su historia, el peronismo, no estando proscripto, no estando prohibido,
perdía una elección presidencial. Una de las causas pueden haber sido fenómenos coyunturales durante la campaña electoral, que el autor no precisa demasiado, pero sí ha quedado en la memoria colectiva de nuestro país un hecho coyuntural importante que para muchos implicó que los votantes definieran su favor electoral hacia la fórmula de la Unión Cívica Radical, tal cual fue lo que ocurrió en el acto de cierre de campaña del PJ en la avenida 9 de Julio, donde desde el palco oficial, a determinada altura de ese acto, un dirigente, digamos, de segundo orden, le prendió fuego a una corona y a un ataúd que representaban a la UCR y a Alfonsín, ¿no es cierto? Entonces ese hecho, que indudablemente es un hecho violento, sobre todo de violencia simbólica, quizás haya hecho que muchos electores, de esos que se suelen llamar independientes o indecisos, a la hora de votar hayan volcado su favor electoral hacia la fórmula de la UCR. Sobre todo porque también en la memoria colectiva había quedado la idea de que la intromisión de facto de la última dictadura militar en la Argentina había tenido mucho que ver con el tercer gobierno peronista, ¿se acuerdan que había comenzado con Cámpora, después siguió Lastiri, después Perón y después Isabelita? Se había generado ahí un clima de violencia dentro de ese tercer gobierno que de alguna manera había favorecido para que una vez más las fuerzas castrenses, las fuerzas armadas irrumpieran en el poder. Entonces, como fenómenos coyunturales, podríamos pensar eso. Pero de todas maneras esa no es la hipótesis que el autor toma como más válida, como más valedera de por qué perdió el peronismo en el 83. Después también otra causa posible tiene que ver con la alteración de la base electoral de cada uno de esos partidos. Se suele decir que la Unión Cívica Radical y el PJ son dos partidos tradicionales, mayoritarios, de adhesión masiva, donde cada uno tiene su propia base electoral. Se supone que el Partido Justicialista capta principalmente los votos del electorado perteneciente a los sectores más pobres, de menores recursos, más desaventajados de la sociedad, mientras que la Unión Cívica Radical ha sido históricamente un partido más bien de los sectores de clase media. Y esto de alguna manera es lo que también se llama la clientela electoral que tiene cada partido político y que de alguna manera también en 1983 demostró que ya esos votantes incondicionales que históricamente tenía cada partido prácticamente ya no existían. De todas maneras, esta es otra hipótesis que también el autor descarta y que no le serviría para explicar la derrota electoral del peronismo en el 83. Otra hipótesis o causa que el autor ensaya y que sí es la que va a tomar como válida para luego desarrollarla en su artículo, tiene que ver con los cambios que se produjeron en la estructura social argentina durante la última dictadura militar. Cambios en la estructura social argentina durante la última dictadura militar, que como ustedes saben duró de 1976 con el golpe del 24 de marzo hasta diciembre de 1983. Entonces pasamos ahora a analizar esto. Dictadura esta que, entre otras cosas, implicó una gran concentración de poder tanto político como económico, y que generó lo que el autor conceptualmente llama un proceso social regresivo. Ese es un concepto a tener en cuenta. Proceso social regresivo sería una de las características que modificó la estructura social argentina. Y ese proceso social regresivo tendría como consecuencias en nuestra sociedad la fragmentación de las clases subalternas. Clases subalternas es un concepto de Gramsci. Este autor Villarreal
realiza sus análisis políticos sociales desde una perspectiva gramsciana. Clases subalternas, para que no se malentienda el concepto, no está referido, como alguien puede intuir, a lo que comúnmente llamamos los sectores más pobres, marginales, indigentes, de bajos recursos, sino que en la conceptualización de Gramsci, las clases subalternas son todos aquellos sectores que no forman parte de los sectores hegemónicos. Digo porque muchas veces piensan que clases subalternas son los pobres. No, clases subalternas dentro de la conceptualización de Gramsci son todos los sectores sociales que no forman parte de los sectores hegemónicos, de los sectores de poder, sea este poder político, social, económico, etc. Entonces, por un lado, se produjo el proceso social regresivo, dejó esa consecuencia, la fragmentación de las clases subalternas. Fragmentación como término contrario a homogeneización. Bueno, también por otra parte se produjo una individualización de las conductas sociales. Durante la dictadura, la sociedad argentina, a nivel microsociológico, se replegó sobre sí misma, se replegó, digamos, a sus ámbitos privados. Podríamos hablar de una privatización de la vida, por todo lo que significaba participar del espacio público, y la individualización de las conductas también llevó a ciertas cultura o desarrollo de valores más individualistas entre los miembros de la sociedad. Y por otra parte también, sin duda, que una de las características que definió a esto que ya habíamos visto los militares llamaron proceso de reorganización nacional fue el fuerte carácter represivo, porque las dictaduras que habían existido antes, como el caso de Onganía particularmente, o en su momento cuando estuvo el general Aramburu con la Revolución Libertadora, no habían tenido el grado, el nivel de represión, con todo lo que ya sabemos, que implicó la última dictadura militar argentina. Y por otro lado también, además de ese fuerte carácter represivo, aunque muchos lo nieguen, tendrá un fuerte carácter productor de consenso. En un momento, yo les había dicho, cuando vimos lo de Weber, que no había que confundir legitimidad con consenso. Y lo vuelvo a decir ahora. La dictadura militar no asume el poder sobre una base legítima porque nadie la votó, irrumpió en el poder de facto por la fuerza de las armas. Pero a pesar de no contar con esa legitimidad, que sería propia de un orden democrático, sí tuvo consenso. Es decir, hubo un sector de la ciudadanía que apoyó el ascenso de esa dictadura al poder y también convalidó sus prácticas represivas, y por eso se han hecho famosas y tristemente célebres frases como si se lo llevaron por algo será o algo habrá hecho, que muchos ciudadanos y ciudadanas repetían haciéndose eco del autoritarismo y el terrorismo clandestino de Estado que aplicó la dictadura en esos años, cuando de pronto en el barrio, en una comunidad, hay una persona a la que se solía ver habitualmente y de pronto no se lo veía más, o alguien veía que las fuerzas de seguridad entonces o la policía, dentro de una división que se llamaba Coordinación Federal, se lo llevaba detenido en el famoso Falcon Verde, que era el auto, digamos, emblemático con que operaban estos grupos. Algún vecino o vecina, lamentablemente de los que nunca faltan, decían, si se lo llevaron por algo será o algo habrá hecho. Y ese es entonces el consenso que logró generar en la ciudadanía el accionar represivo, genocida de la última dictadura. Bueno, vamos a ver cómo era la estructura social argentina pre-1976 y cómo cambiaría esa estructura social una vez que la dictadura militar lograra hacerse del poder de facto. Previo a esa dictadura, mediados de la década del 70,
La estructura social de la Argentina se caracterizaba, dice Villarreal, por ser, estos son los términos que él utiliza, heterogénea por arriba y homogénea por abajo. Repito, heterogénea por arriba y homogénea por abajo. Y ahora vamos a explicar lo que significa. Y esta característica que tenía la Argentina hasta mediados de los 70 la diferenciaba muy notoriamente de los otros países latinoamericanos, del resto de los países del continente sudamericano. Porque en esos otros países la estructura social no solo era heterogénea por arriba, sino también heterogénea por abajo. En cambio, en la Argentina, hasta mediados de los 70, era heterogénea por arriba y homogénea por abajo. ¿Y qué significa esto? Con heterogénea por arriba, el autor lo que quiere decir, mejor dicho, primero, ¿a quién se está refiriendo con ese arriba? A los sectores dominantes o a los sectores propietarios. Y estos eran los heterogéneos, los sectores dominantes, los sectores propietarios, podríamos también decir los grandes grupos empresarios, que tenían sus intereses fraccionados, divididos, diversificados. De ahí viene la heterogeneidad, de esa división, de esa diversificación, de ese fraccionamiento. Y no solo que estos sectores tenían sus intereses de esa forma, sino que también existían determinados conflictos entre ellos que podríamos llamar de alguna manera casi irreconciliables. Por ejemplo, había quienes se orientaban hacia el mercado interno frente a otros grupos que tenían sus intereses ligados a la exportación, otros grupos estaban dedicados a las actividades industriales frente a aquellos que eran empresarios agrarios, y otros grupos también estaban vinculados a la producción frente a otros grupos que estaban más bien vinculados a la circulación. Eso desde el punto de vista de la actividad económica de estos grupos. Desde el punto de vista ideológico, algunos de estos grupos eran más proclives a una ideología de tipo nacionalista, podríamos decir, y otros más proclives a una tendencia de tipo liberal. Entonces, eran sectores que ya sea por su tipo de actividad o por sus respectivas tendencias ideológicas, o por sus contradicciones políticas, o por sus intereses irreconciliables, hacían de este sector un sector, repito, heterogéneo, dividido, diversificado, fraccionado. Y por lo tanto no podían conformar una hegemonía unificada. Todo eso significa heterogénea por arriba. Y homogénea por abajo, con el abajo el autor se refiere justamente a esas clases subalternas, o lo que comúnmente podemos llamar los sectores populares, entre comillas. Pero principalmente dentro de las clases subalternas, la clase de los obreros industriales. Y esa era la clase principalmente homogénea. En la Argentina, en la estructura social argentina, hasta que rompió la dictadura en el poder, el sector obrero industrial era homogéneo. ¿Y en qué era homogéneo? Y fundamentalmente en tres aspectos: en sus condiciones de vida, en sus condiciones de trabajo, en sus condiciones de ingreso. Entonces, más allá de la industria de que se tratara, más allá del rubro industrial en que el obrero estuviera ocupado o desarrollaba sus tareas, sus condiciones de ingreso, de vida, de trabajo, si no eran exactamente iguales, eran muy similares, y en eso es lo que eran homogéneos. En cambio, en el resto de los países de América Latina, no solo eran heterogéneos los sectores dominantes, sino que también eran heterogéneos las clases subalternas o las clases subordinadas. Entonces, en el resto de los países de América Latina existían grandes diferencias entre pertenecer a la clase campesina o pertenecer al sector de los obreros industriales, como también había una gran diferencia entre ser un asalariado y no serlo, y no ser un asalariado, como también ser un trabajador formal, estable, dentro de la economía formal, o pertenecer a la comúnmente llamada economía informal.
Entonces, todas estas diferencias entre distintos grupos de trabajadores hacía que en el resto de los países de América Latina también las clases subalternas, las clases populares o la clase trabajadora sean heterogéneos. Para dar cuenta de otra circunstancia que va a implicar en nuestra estructura social la irrupción en el poder de la dictadura, el autor utiliza el concepto de latinoamericanización. Villarreal dice que a partir de que se instala la dictadura militar en el poder, la estructura social argentina va a sufrir un proceso de latinoamericanización, todo junto. Es decir, que nuestra estructura social, la estructura social de nuestro país, empieza a parecer cada vez más a la estructura social de los otros países latinoamericanos de los que antes se diferenciaba. A eso se refiere el concepto de latinoamericanización. La estructura social argentina pasa a tener características más parecidas al del resto de los países de los cuales antes se diferenciaba, como acabo de explicar hace unos segundos. Y entonces de esta manera se invierte la relación anterior. Y ahora la estructura social argentina post-1976, ya con la dictadura en el poder, será homogénea por arriba y heterogénea por abajo. Entonces, repito, pre-76 era heterogénea por arriba, homogénea por abajo, post-76 va a ser homogénea por arriba, heterogénea por abajo, y eso fue la consecuencia de esto que el autor llama un proceso de latinoamericanización de la estructura social argentina. Hubo un triple movimiento, hay tres aspectos que son los que van a caracterizar a este nuevo proceso. Hay tres aspectos que son los que van a llevar a la homogeneidad por arriba y heterogeneidad por abajo, que son los siguientes. Lo que el autor llama un triple movimiento. Uno de los aspectos de ese triple movimiento que llevó a invertir la estructura social fue la concentración y centralización del capital mediante la reconversión del aparato productivo. Repito, la concentración y centralización del capital mediante la reconversión del aparato productivo. Un segundo punto, que es casi el principal y fundamental a tener en cuenta para entender esto, fue la hegemonía y el predominio del sector financiero que constituyó la forma de articular los intereses de los sectores dominantes. Repito, la hegemonía y predominio del sector financiero que constituyó la forma de articular intereses. Entonces, ¿qué fue lo que logró la homogeneización de los sectores dominantes que antes eran heterogéneos? La búsqueda de la ganancia en los circuitos financieros. Entonces, todos estos grandes grupos propietarios, sectores empresarios, que antes fundamentalmente destinaban sus inversiones de capital a distintas áreas productivas, en esta nueva etapa, atraídos por las altas tasas de interés que ofrecía el mercado, tanto nacional como internacional, van a ir a buscar sus ganancias en los circuitos financieros, van a buscar la puesta en valor financiero del capital, la valorización financiera del capital. Y justamente este interés común es el que va a articular todos esos intereses antes diversificados. Y un tercer aspecto de este triple movimiento será que esta dictadura militar se va a convertir en una gran representante y defensora de los intereses de esos grandes grupos dominantes, hegemónicos o sectores propietarios. Bueno, y la contrapartida, como adelanté al comienzo, será la fragmentación, la individualización y consiguientemente también un proceso de desindustrialización del país. Porque un país no crece con la especulación financiera, no crece con inversiones parasitarias, inversiones de portafolio, como se le llaman las inversiones financieras, sino que fundamentalmente crece instalando fábricas, industrias, actividad productiva,
que son fuentes generadoras genuinas de empleo, no abriendo bancos o financieras. Entonces, este momento, ¿no es cierto?, que coincide con el modelo de apertura del circuito financiero internacional y nos encuentra en nuestros países con dictaduras militares, va a implicar desde el punto de vista de la actividad económica argentina un proceso de desindustrialización. Pero también se le agrega esto, que es un momento donde permanentemente se vive en estado de sitio y están prohibidas todas las actividades de tipo político, gremial, sindical. O sea que es un nuevo momento de proscripción política, pero también de proscripción sindical y gremial. Entonces, a la vez que se produce el proceso de desindustrialización, la clase trabajadora, la clase obrera, se va quedando sin la representación formal de sus intereses que históricamente han ejercido los sindicatos. Se quedan sin esa defensa formal de estas estructuras tradicionales burocráticas que son los sindicatos, porque está prohibida, está proscripta toda actividad sindical o gremial. Por otra parte también, y desde el punto de vista económico, se produce un proceso, digamos así, acá siempre también se confunden porque escriben mal la palabra, que lo vamos a llamar de terciarización de la economía. En vez de poner R, ponen L. Terciarización, de terciario. Lamentablemente llegan a este nivel de estudio sin saber diferenciar los sectores económicos, así que me voy a tomar la molestia de explicárselos. Cuando hablamos de los sectores de la economía, hablamos de tres sectores: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario es el que corresponde a la actividad agroexportadora, la que tiene que ver con la producción y generación de bienes primarios, por eso se llama sector primario de la economía. El sector secundario tiene que ver con las actividades industriales. Y el sector terciario es el que tiene que ver con el sector servicios. También cuando pregunto los servicios no saben responder. Cuando hablamos de servicios, ¿de qué hablamos? Comunicación, transporte, administración, educación, salud, comunicaciones, seguridad, recreación, turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son todas actividades que pertenecen al sector servicios de la economía. Entonces, sépanlo de ahora y para siempre. Primario, agroexportación, bienes primarios; secundario, el industrial; terciario, servicios, entre los cuales se encuentran los que nombré. Entonces, hablar de una terciarización de la economía quiere decir que el sector primario ya venía en franca decadencia. ¿Cuándo empezó su decadencia? Cuando se pasó del MAI al ISI. El sector industrial también está sufriendo un proceso recesivo de desactivación del aparato productivo industrial. Entonces, ¿qué es lo que va creciendo? El sector terciario, el sector servicios. Y como lo que va creciendo es el sector terciario, el sector servicios, por eso hablamos de un proceso de terciarización de la economía. Es decir, el sector servicios se va expandiendo, va aumentando. Y entonces, ¿qué pasa a nivel de la clase trabajadora? Si hay una desactivación del aparato productivo industrial, concomitantemente también se produce una reducción de la clase trabajadora, de la clase obrera industrial. Y si hay un aumento del sector terciario de la economía, lo que va creciendo es el número de empleados terciarios. Estos son los procesos que tantas veces les cuesta entender. Bien, por otro lado también todo esto que se da a nivel económico tiene como contexto social durante la vigencia de la dictadura militar que la represión haya ganado un disciplinamiento social. Es una sociedad más disciplinada. Este terrorismo clandestino de Estado o este fuerte carácter represivo que se sufriera en esos años va a llevar
a un fuerte disciplinamiento social, sobre todo un fuerte disciplinamiento de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral. Se apodera de la sociedad una especie de cultura del miedo y, digamos, también aparece el tema de la sospecha personal, ¿no? Digamos, logra encarnizarse de tal manera este poder represivo, autoritario, dictatorial, que la sociedad se disciplina, se autodisciplina, se apodera de ella una cultura del miedo y también esta cuestión de la sospecha personal con estas tristes frases como yo antes les decía. Y esto implicó entonces un cambio de valores en la sociedad argentina. Una sociedad que tradicionalmente podríamos llamar, o podríamos decir, se caracterizaba por ser solidaria. Ahora resulta que la solidaridad pasó a convertirse en individualismo, las personas fueron menos cooperativas entre sí y se hicieron más competitivas, y la homogeneidad que caracterizaba a nuestra sociedad va a ser reemplazada por la fragmentación. Entonces, repito, hay un cambio de valores. La solidaridad se pasa al individualismo, de la cooperación se pasa a la competencia y de la homogeneidad se pasa a la fragmentación. Y es entonces que la ciudadanía, en términos generales, se queda sin los canales formales y legales de representación. Uno de esos canales legales y formales de representación, lo dije recién, era para la clase trabajadora los sindicatos, típicas estructuras burocráticas representativas de los intereses de los trabajadores. No se puede hacer actividad gremial, no se puede hacer actividad sindical, está prohibida. Y si tomamos en cuenta a los partidos políticos o grupos políticos o espacios políticos como otro típico canal de representación legal y formal de los intereses de la ciudadanía, también los partidos políticos y todo grupo o espacio político y actividad política está proscripta, prohibida, así que no hay forma por parte de la ciudadanía de hacer sus reclamos, sus demandas frente al régimen de la dictadura. Entonces la ciudadanía, sea desde el punto de vista como clase trabajadora o como simples ciudadanos, se quedaron sin estos canales formales y legales de representación, porque está prohibida toda actividad. Y es ahí cuando, no es ahí, sino que otro hecho también que merece mencionarse particularmente es que el gobierno militar, conforme avance en su proceso, va a ir perdiendo ese consenso del que antes hablábamos, ¿no? Es un gobierno que, si bien no tiene legitimidad, decía yo, logró generar un consenso en sus inicios, pero lo va a ir perdiendo, porque también la gente va a ir perdiendo el miedo. Y hay como un último intento de recuperar ese consenso perdido que tiene que ver con la guerra de Malvinas. Recordemos que la primera junta militar, el que la encabezaba era Jorge Rafael Videla, yo se les di la sucesión, después vendrá Viola, Eduardo Viola, y luego será reemplazado por Leopoldo Fortunato Galtieri, y es justamente sobre la gestión de facto de Galtieri que el 2 de abril comienza este conflicto bélico, que fue la guerra de Malvinas, ¿no es cierto?, como un intento de recuperar el consenso perdido, en fin, y que fue un fracaso absoluto. Dice el autor, el más visible de sus fracasos, que inclusive puso en evidencia, para decirlo fácilmente y vulgarmente, puso en evidencia que los militares en la Argentina no sirven ni siquiera para lo mismo que se formaron. El autor lo dice más fino, dice la impericia de los militares en su función específica. Yo me permito reinterpretarlo y decir, los militares en la Argentina demuestran en ese momento que no sirven ni siquiera para la misma función que se prepararon. Bueno, y es también un momento que, frente a la oclusión
de los distintos canales de representación formal de intereses, se van a ir formando nuevos canales no tradicionales. Reitero esto, en un momento en que están cerrados, ocluidos, proscritos, prohibidos todos los canales tradicionales, legales, institucionales de participación, se van a ir formando nuevos canales no tradicionales, utilizando determinados espacios para formular los reclamos y demandas contra el régimen. Por ejemplo, ¿qué nuevos espacios o qué espacios no tradicionales? Una procesión religiosa. Una procesión religiosa, como pueden ser las tradicionales a Luján, no está inspirada por la actividad política, sino que está inspirada por la fe religiosa, por la creencia de los fieles hacia una imagen, una deidad, una divinidad. ¿No es cierto? Esa es la motivación particular por la cual alguien puede peregrinar caminando a Luján. Pero justamente ante la falta de posibilidad de los canales tradicionales, se utilizará, por ejemplo, una procesión religiosa para efectuar algún tipo de demanda, de reclamo o inclusive cánticos, consignas contra el régimen de la dictadura militar. Así que las procesiones religiosas sería un espacio no tradicional. Otro espacio no tradicional serían recitales, festivales juveniles de música, donde indudablemente que lo convocante tiene que ver con eso, con el artista, la banda, la música, etc. Entonces también este tipo de espacios, además de la convocatoria que genera por la cuestión específica, también serán espacios utilizados fundamentalmente por los jóvenes, porque en esa época, que por suerte ustedes no tuvieron que vivir, el solo hecho de ser joven era sinónimo de ser sospechoso o subversivo, o extremista, o guerrillero. Entonces, en una sociedad donde el solo hecho de ser joven podía ser categorizado dentro de ese tipo de rótulos o etiquetas, entonces, digamos, un recital, un festival juvenil, un concierto, de lo que fuera, servía para que los jóvenes pudieran de alguna manera también inclusive resocializarse, en una época donde todos teníamos que estar guardados y no precisamente por un virus. Bueno, también agrupamientos culturales, y algo que se va a destacar va a ser no tanto la formación, sino, digamos, el protagonismo que va a alcanzar las asociaciones de defensa de derechos humanos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les comentaba de los premios Nobel argentinos? Bueno, justamente durante la dictadura militar, ahí será galardonado con otro premio Nobel de la Paz el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, titular del SERPAJ, que es el Servicio de Paz y Justicia para América Latina. Porque la Asociación Madre de Plaza de Mayo o Abuela de Plaza de Mayo no son las únicas dos asociaciones de derechos humanos que existen en nuestro país, hay muchas otras. Y entre ellas está la SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia para América Latina, cuyo titular, aún vivo, es el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, quien en el año 81 se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, que tuvo mucho que ver con todas sus denuncias acerca de la tortura, de la represión, de la desaparición, de la apropiación ilegal de bebés nacidos en cautiverio que ocurrieron durante esa dictadura. Bueno, y que por supuesto se imaginan el régimen militar ignoró olímpicamente, no salió ni un pequeño articulito en los diarios ni nada, porque justamente si la dictadura reconocía este premio, estaba reconociendo todo lo que así también se denunciaba. Bueno, pero sepan entonces que otro premio Nobel es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, otorgado en el 81 durante inclusive todavía una represión muy dura. Y por ejemplo también Raúl Alfonsín, ¿no es cierto?, también pertenecía a la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que era otra organización de derechos humanos, y justamente durante su campaña preelectoral
uno de los puntos que señalaba haría durante su presidencia si ganaba, que por suerte ganó, dicho sea de paso, si me permiten, por suerte ganó él y no la fórmula peronista, era llevar a los militares a juicio. Y fuimos el único país en el mundo que llevamos los militares a juicio, porque no pasó con la dictadura en Chile, no pasó con la dictadura militar en Grecia ni en otros países. El gobierno de Alfonsín en la Argentina fue el único país que llevó a los militares genocidas a juicio y que lamentablemente después el gobierno peronista de Menem indultó. Así que lo podrías ver al genocida Videla haciendo running, footing, capaz que por la costanera como cualquier otro ciudadano, indultado por el gobierno peronista de Menem. Sigo. El autor propone, también entre sus análisis, que el análisis del proceso militar argentino del 76 al 83, la mayoría de los estudios o la mayoría de los trabajos siempre lo analizan desde una perspectiva económica. Por ejemplo, tengan en cuenta que en momentos en que el gobierno está en manos de Videla, el ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Oz, con una política económica muy inspirada en la ortodoxia de la Escuela de Chicago, cuyo principal representante, después en otro momento lo voy a nombrar, era Milton Friedman. Entonces muchos estudios y análisis que se hacen de la dictadura militar, dice Villarreal, se los hace desde una perspectiva económica. Y entonces él propone otra perspectiva, que sería como una perspectiva desde el poder, una mirada desde el poder, dice Villarreal. Una mirada como desde el poder, tomando el poder como algo más difuso, más general, más complejo que solamente una forma de gobierno y las leyes de ese gobierno. Eso es lo que dice Villarreal. El poder no es solamente el gobierno. El poder es algo mucho más difuso, más complejo, más general que una determinada forma de gobierno y sus leyes. El poder implica una compleja red de instituciones, de partidos políticos, de grupos sociales, de aparatos estatales, de tendencias ideológicas. Y justamente, como parte de ese consenso que antes mencionaba, y ese proceso social regresivo que implicó la dictadura, logró que no solo los sectores militares, sino también sectores religiosos, sectores políticos, hasta el día de hoy muchos políticos y sindicalistas, si están aún vivos, siguen sufriendo los reproches de haber sido colaboracionistas de la dictadura. Inclusive en los actuales, iba a hacer un comentario, pero bueno, lo voy a hacer. En un momento Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Moyano buchón de la dictadura, y ella ahí en la cara le dijo chorra. Bueno, esos son los políticos que tenemos, ¿no? Que además son los que nos gobiernan. ¿Qué va a hacer? La gente los vota, yo soy democrático, hay que respetarlos. Pero quiero decir que durante la dictadura hubo muchos colaboracionistas, desde el punto de vista político, desde el punto de vista sindical, que aún hoy tienen que sufrir, como este caso que les cuento, el reproche de haber sido personeros de la dictadura y del proceso. Bueno, entonces fue un proceso, digamos, autoritario, disciplinario, represivo, y que logró, como decía antes, que amplios sectores de la población, fíjense por ejemplo ustedes, no siguen mis recomendaciones, bueno, cada uno sabrá cómo se maneja, pero busquen algún video, filmación del 2 de abril de 1982, fíjense la Plaza de Mayo llena de gente, vitoreando, vivando, banderitas, flameando, diciendo hoy es un día de gloria para la Argentina, recuperamos las Malvinas, inclusive vitoreando y vivando a Galtieri, un alcohólico trasnochado
que cuando hundieron al Belgrano, que generó la muerte inmediata de 400 personas, Galtieri salió al balcón y dijo: tengo 400 muertos sobre mis espaldas y si es necesario tendré 4000. ¿Mm? Esos son todos los chicos que están ahí enterrados en Malvinas, muchos de ellos, en el cementerio de Darwin, y que recién ahora pudieron ser reconocidos, porque las tumbas en el cementerio de Darwin, tenían una cruz, independientemente de la religión que fueran, y como no estaban identificados los muertos, decían: soldado argentino solo conocido por Dios. Y gracias a los equipos de investigación y de antropología forense y la autorización del gobierno británico, pudieron ser reconocidos en sus identidades, y ahora los familiares pueden visitar sus tumbas, que están identificadas con los nombres de los que se conocerían como los chicos de la guerra. Bueno, eso fue lo que dejó, entre otras cosas, el gobierno militar. Bien. Hay una cuestión, como para ir cerrando este texto, no sé si el tema, pero por lo menos el texto, que tiene que ver cómo se va a ir generando dentro de este proceso de terciarización de la economía un nuevo sector, que son los empleados terciarios. Yo también, digamos, quiero advertirles que no pierdan de vista, que estamos tratando de entender junto con el autor por qué el peronismo perdió en el 83. Porque si no, por ahí, todo lo que yo fui diciendo, se pierde de vista eso. Lo que pasa es que es necesario hacer el desarrollo que hice para entenderlo. Les voy a ayudar un poquito. ¿Dónde captaba principalmente sus votos histórica, tradicionalmente, el peronismo? De los sectores obreros, de los sectores industriales. Entonces, si estamos ante un proceso de desindustrialización, de desactivación del aparato productivo industrial, quiere decir que ese sector tradicional que le confería su favor electoral al peronismo se ha reducido, y de ahí puede provenir también la reducción de votos. Y concomitante o simultáneamente se va a ir expandiendo el sector terciario, el sector servicios, el de los empleados terciarios. Entonces, también tengamos en cuenta esta explicación. Bueno, como para ir cerrando esto, después pasaremos a otro tema. El autor vamos a plantearlo a manera de pregunta, diciendo lo siguiente: cuando en las sociedades predominó el sector primario, que repito, tiene que ver con la actividad primaria exportadora, bienes primarios, materias primas, alimentos, ahí fundamentalmente, desde el punto de vista del sector trabajador, el predominio era el de la clase campesina, el de los sectores, ¿no es cierto?, campesinos. Y fueron justamente durante ese momento las rebeliones campesinas, por ejemplo, si hablamos de los países europeos, o las guerras de liberación en las sociedades colonizadas, las que se convirtieron los que se convirtieron en los principales sujetos o agentes del cambio social. Esto principalmente en los siglos, pongámosle más o menos 18, 19 también. ¿Se entiende? Entonces, cuando hubo un predominio del sector primario exportador, el sector campesino era fundamentalmente el principal protagonista de los reclamos, de la demanda o de promover los cambios sociales. Y también eso él lo compara con las guerras de liberación nacional en sociedades colonizadas por potencias extranjeras, como podría ser el caso del Asia, como podría ser el caso de África. Después, posteriormente, cuando pasó a predominar el sector secundario, el sector industrial, de las actividades productivas industriales manufactureras, y ya con un proletariado industrial organizado, junto a un proceso de urbanización,
fueron fundamentalmente los obreros industriales los principales agentes y sujetos del cambio social. Fue el proletariado fabril, industrial, urbano, los obreros industriales, los principales promotores de los cambios sociales, la clase obrera. Entonces cabría preguntarse si en una sociedad donde el predominio de la actividad está en el sector terciario, en el sector servicios, serían los empleados terciarios, los empleados que trabajan en todas esas actividades que antes mencioné, ¿no es cierto? Turismo, administración, educación, salud, etcétera, etcétera, serían estos empleados terciarios los nuevos agentes, sujetos, promotores de los cambios sociales. El autor no dice ni que sí ni que no, la respuesta sería ni. Entonces vamos a decir como que duda, ¿no? El autor duda de que estos nuevos empleados terciarios dentro de este proceso de terciarización de la economía puedan convertirse en los nuevos sujetos o agentes del cambio social. ¿Por qué? Vamos a ver por qué duda de este protagonismo. Una de las cosas que dice es que más que convertirse en una nueva burguesía, estos empleados terciarios se irían convirtiendo en una fracción del proletariado. Estos empleados terciarios no son una nueva burguesía o una nueva pequeña burguesía, sino más bien una fracción más dentro del proletariado. Y es un sector que, al igual que parte del proletariado, también está sometido a condiciones de explotación, también muchos de ellos perciben bajos salarios y también se encuentran descalificados en lo que hace a los procesos de trabajo. Pero fundamentalmente, ¿por qué duda de que puedan ser los nuevos sujetos o protagonistas del cambio social? Son 3 o 4 razones principales. Una de ellas es que se encuentran dispersos, diseminados en pequeños establecimientos con poca formación de autoconciencia. Repito, se encuentran diseminados, dispersos en pequeños establecimientos con poca formación de autoconciencia. Mientras que los obreros industriales se concentraban en grandes establecimientos, donde además el trabajo era principalmente de tipo colectivo, y esto le daba la posibilidad de generar una gran conciencia social, que no tendrían los empleados terciarios. Esa es una razón. Otra razón es que muchos de estos empleados terciarios, a ver, para que se lo representen mentalmente, piensen, no sé, en un típico oficinista o administrativo de una importante empresa privada o incluso en un empleado bancario, ¿no? No digo de cargo gerencial, pero en un cargo de mediana jerarquía, para entender lo que voy a decir ahora. Piensen, porque esos son típicos empleados del sector terciario servicios. El sector financiero, bancario, una empresa comercial pertenece a eso. Y muchos de estos empleados terciarios, por ejemplo esos, tienen una percepción de su situación social como que forman parte de una capa relativamente privilegiada con relación a los obreros, ¿no? Digamos, va a ser muy difícil que alguien de estos que nombré se sienta muy identificado, no sé, con un obrero metalúrgico. No sé si se entiende por ese lado. Que además son los típicos white collar workers. ¿Se acuerdan que con Weber habíamos visto los trabajadores de cuello blanco? Los white collar workers. Bueno, no todos son white collar workers, pero una gran mayoría de estos empleados terciarios, oficinistas, administrativos, empleados de empresas comerciales, son white collar workers. Que además se les suma
no tener una tradición de lucha y organización. También ubiquemos que este texto es de mediados de los 80. Otra característica también que nos va a recordar, digo para que vayan teniéndolo en cuenta, porque el examen final va a ser integrador, fíjense las integraciones que yo estoy haciendo en la primera parte con esto, ¿no? Otra característica también es que muchos de estos empleados terciarios son funcionarios superestructurales. Entonces aquí habría que recordar lo que vimos de Marx de la relación estructura-superestructura. Porque, por ejemplo, para que lo entiendan, y aprovechen que les doy varias cosas servidas, un empleado judicial es un empleado terciario. ¿Y qué deseamos con Marx? Aparato jurídico, político e ideológico de la formación económico-social capitalista. Así que un empleado judicial, ¿no es cierto?, es un funcionario superestructural. Yo mismo, en mi rol de docente, tomando la educación como una de las actividades del sector servicios terciarios, también soy un funcionario superestructural desde esa perspectiva. Entonces, pero yo como funcionario superestructural, perdón por la autorreferencia, pero yo como funcionario superestructural me puedo poner al servicio de la reproducción de los intereses de la clase dominante o puedo asumir una conducta más cuestionadora del sistema de acumulación. Entonces también hay como cierta cuestión particular, individual, de qué lado se pone uno. No necesariamente porque uno esté dentro de la superestructura tiene que estar convalidando los intereses de los sectores dominantes del modo de producción. Pero bueno, la cuestión es que como muchos empleados terciarios, por ejemplo el caso del empleado judicial, en cualquiera de sus niveles del escalafón, son superestructurales, están ubicados en espacios de ejercicio y reproducción del poder. Entonces también esa es otra cuestión que según Villarreal, no sé si decir imposibilitaría, pero por lo menos le hace dudar que puedan convertirse en los nuevos sujetos del cambio social. Que muchos de ellos están ubicados en esos espacios de ejercicio, de reproducción del poder, y los convierte en funcionarios superestructurales. Recordemos la relación que hacía Marx con esto. Y bueno, no voy a agrandar más la cosa, pienso que se habrá entendido, ¿no es cierto? Bueno, así que esas son las principales razones por las cuales Villarreal duda de que los empleados terciarios puedan convertirse en los nuevos sujetos y agentes del cambio social. Para que no perder de vista desde dónde comenzamos, entonces quizá uno de los factores explicativos dentro de los cambios de la estructura social durante la dictadura que llevaron a que el peronismo perdiera las elecciones presidenciales del 83 tendría que ver con la declinación del sector secundario, la actividad industrial, concomitantemente la reducción del número de trabajadores industriales, de donde el peronismo reclutaba sus votos, y la expansión del sector terciario de la economía y el simultáneo crecimiento en número de los empleados terciarios. Y hay otra variable más que omití y ahora la agrego, que es una categoría de trabajadores que ya no se utiliza tanto el nombre, porque ahora más bien que han quedado bajo el rótulo de monotributistas. Pero a muchos de los que hoy se les llama monotributistas, algunos tiempos atrás, no muy atrás en el tiempo, se los llamaba cuentapropistas, trabajadores por cuenta propia, que también están dentro del rubro servicios, ¿no? Un trabajador por cuenta propia es el típico plomero, electricista, carpintero, hasta un comerciante también, trabajador autónomo también se lo llama a veces, un técnico electrónico que arregla aparatos electrónicos. Bueno, y ese es un fenómeno que también en los 70 se empieza a ser visible, porque muchos trabajadores, por supuesto, que contaran con un oficio o una habilidad particular,
que les permitiera trabajar por su propia cuenta. Ese es el cuentapropismo, trabajador por cuenta propia. Si ustedes le preguntan a alguno de estas personas que hacen este tipo de trabajo que dije recién, lo más común es que le diga que ellos son patrón y obrero, o patrón, ¿no es cierto?, de sí mismos. Y el cuentapropismo es un fenómeno de los 70, es decir, muchos trabajadores, repito, que contaban con un oficio, con una habilidad determinada que les permitía desempeñarse autónomamente, dejaban la relación salarial dependiente, que por ejemplo mantenían trabajando en una fábrica, en una industria, y se ponían a trabajar por su propia cuenta. Y ese es un fenómeno de los 70 importante, el cuentapropismo, la actividad cuentapropista, el trabajador por cuenta propia, que tiene como característica ser un cuentapropismo voluntario, es decir, porque el trabajador no fue despedido ni se lo forzó a dejar su trabajo, sino que dejó su trabajo voluntariamente para trabajar por su cuenta, de manera autónoma. En cambio, el cuentapropismo que vamos a ver después, en la década de los 90, con los dos gobiernos peronistas de Menem en el poder, el cuentapropismo ese va a ser forzado, porque muchos trabajadores se vieron obligados a trabajar por su propia cuenta frente a los despidos masivos que hubo en los dos gobiernos peronistas de Menem, donde en el año 1995 Argentina alcanzó un récord histórico de desocupación que trepó al 18,6% de la tasa de desempleo abierta. Entonces, una cosa es dejar el trabajo por la propia voluntad, porque uno tiene perspectivas de que por su propia cuenta puede ganar más y puede, digamos, liberarse de la relación salarial dependiente, y otra cosa es estar forzado, involuntariamente obviamente, a dejar un empleo por el cierre masivo de empresas o por las privatizaciones del gobierno menemista, donde se vendió todo el patrimonio público a las corporaciones extranjeras. Bueno, dejo entonces el texto de Villarreal y en todo caso, lo que falta de la clase, voy a introducir el siguiente tema. El siguiente tema lo vamos a ver desde un texto que está también, son todos estos textos de la unidad 3, que se llama ¿Quién manda en América Latina? ¿Quién manda en América Latina? Y el autor es James Petras. Es un sociólogo norteamericano, de los tantos que existen, interesado por los asuntos de nuestra región latinoamericana. Y es un texto que fundamentalmente trata el tema del endeudamiento externo argentino, tema lamentablemente siempre presente. Fíjense que justamente en el día de hoy la actual coalición política que nos gobierna, la actual coalición política gobernante, en la figura de su ministro Martín Guzmán, va a recibir una misión del fondo porque tenemos que pagarle, ¿no?, la millonada de pesos que nos dejó de deuda el gobierno anterior. Así que bueno, el tema endeudamiento externo, lamentablemente para los países latinoamericanos, es un tema siempre presente. Primeramente, voy a comentar, o sea, tenemos que ver un poco de la perspectiva histórica de este tema, para que entiendan algo a lo que la ciudadanía no le da mucha importancia, pero no se da cuenta de la gravitación que tiene. Entonces, bueno, los voy a instruir un poquito acerca de los orígenes del endeudamiento externo latinoamericano hasta llegar a la estatización de la deuda externa privada en Argentina, que se produjo en 1982 con los seguros de cambio, mecanismo que también les cuesta bastante entender, cuando Felipe Cavallo, funcionario de la dictadura, el que después fue ministro de Economía de Menem, en ese momento funcionario de la dictadura, implementó esto que estatizó y socializó la deuda externa privada. Bueno, arranco entonces con esto. Nos vamos a remontar a julio de 1944, un año antes de que finalice la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1944,
se celebró en la ciudad de Bretton Woods, Bretton con B larga y doble T, Woods, W-O-O-D-S. Bretton Woods es una ciudad que queda en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. En Bretton Woods, estado de New Hampshire, julio de 1944, se celebró una conferencia económico-monetaria internacional que justamente sus resultados y sus conclusiones se conocerán luego como Tratado o Acuerdo de Bretton Woods. Con el Tratado o Acuerdo de Bretton Woods va a quedar inaugurado en el mundo un nuevo orden económico internacional. Las siglas que se utiliza para eso es NOEI. NOEI, Nuevo Orden Económico Internacional. Bueno, voy a mencionar 3 cuestiones y con esto voy a cerrar la charla de hoy. 3 cuestiones que quedan inauguradas, originadas, creadas con el Tratado de Bretton Woods. Una es esta. Con el Tratado de Bretton Woods se reemplaza el patrón oro, ¿se acuerdan? El patrón oro, que era el patrón monetario internacional, se reemplaza el patrón oro por el patrón dólar billete estadounidense. No cualquier dólar, dólar billete estadounidense. ¿Por qué? Porque también hay otros dólares, no sé si saben, hay dólares canadienses, dólares australianos. Los dólares yanquis no son los únicos que existen. Entonces se reemplaza el patrón oro por el patrón dólar billete estadounidense. Y se establece una convertibilidad oro-dólar. Se establece una convertibilidad oro-dólar con una paridad fija, que va a ser esta la equivalencia. Una onza, onza se abrevia OZ, una onza de oro fino igual 35 dólares. Esa es la paridad oro-dólar que se establece. Una onza de oro fino, una onza, no recuerdo exactamente, pero anda alrededor de los 22 gramos de oro. Una onza de oro fino, 35 dólares. Bueno, hablábamos del FMI recién. Bueno, se crea acá el FMI. Se crea el Fondo Monetario Internacional con el Tratado de Bretton Woods, que va a tener como principal función el control monetario y financiero mundial de la paridad oro-dólar, el control monetario y financiero mundial de la paridad oro-dólar. Por lo tanto, a partir de allí, el FMI va a ser el principal responsable de la devaluación y revaluación monetaria de cada país. Y otra institución que se crea también es el World Bank, el Banco Mundial. Banco Mundial no es que hay un banco que se llama Banco Mundial. El Banco Mundial es un conjunto de entidades bancarias, crediticias y financieras que están todas agrupadas bajo la misma denominación de World Bank, Banco Mundial. Y entre las cuales se puede destacar particularmente al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que se abrevia con las siglas B larga IRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Forma parte del Banco Mundial junto con otros bancos, pero destaco particularmente ese porque el BIRF va a ser el que principalmente aporte los fondos que van a financiar la reconstrucción de los países que habían sido devastados por la Segunda Guerra Mundial, mediante el Plan Marshall. Bueno, vamos a dejar acá, nos volvemos a encontrar el sábado y seguimos con estas cuestiones que tienen que ver con el endeudamiento externo. Gracias por la atención, que tengan buenos días y nos volvemos a encontrar el sábado. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.